Hermanos, hemos estado en una serie de El Sermón del Monte, que se comenzó el año pasado con nuestro hermano Cristian. Y en los últimos domingos hemos estado en este capítulo 6, viendo algunas cosas que para Jesús fue muy importante poner orden y enseñar. Poner orden y enseñar porque no se estaba haciendo bien. Entonces, en el capítulo 6, hace 6:1, vemos cómo Jesús ahí está enseñando acerca del carácter cristiano. Lo que Jesús en este capítulo está enseñando es sobre cómo debe ser el carácter del cristiano, el carácter de su seguidor. ¿Cómo debe ser uno? Y comienza diciendo esto. Y recordemos que esto Maynor nos enseñaba: cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Y obras de justicia es todo aquello que hacemos como piedad, como crecimiento espiritual, etcétera, etcétera. Pero Jesús comienza esta parte diciendo: cuídense ustedes de no hacer estas cosas para que la gente los vea, para llamar la atención. Si actúan así, dice él, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Y también nos enseña sobre cómo debe ser la generosidad. Yo les enseñé acerca de eso. El generoso tiene un espíritu generoso, es generoso, tiene un don y da con alegría. Y Jesús dijo también: cuando den a los necesitados, no lo anuncien, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace tu mano derecha. No llamen la atención, no digan que ustedes están ayudando dando esto. No expongan los frijoles para que todo el mundo vea, porque si lo vemos echando frijoles, le vamos a decir que no eche más frijoles. Hermanos, no hagan esto. Cuídense de llamar la atención cuando le den al necesitado. Me encanta siempre recordar en esta parte una vez más a la viuda, que Jesús la observó en el templo y ella dio todo lo que tenía, dice la palabra. No hizo aspaviento, no tocó trompeta, porque los judíos tenían la costumbre de tocar trompeta cuando hacían algunas cosas, para que todos vieran lo que hacían. Y Jesús ve a esta mujer dar todo, de todo corazón, sin hacer ningún aspaviento, sin llamar la atención, y Jesús dijo que así estaba bien. Y luego en el 6:5 dice: cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Jesús dice que eso es hipocresía, es falso. El llamar la atención, el hacer las cosas llamando la atención para que otros vean, eso es hipocresía, es falsedad. Y en cada una de estas enseñanzas, donde Él dice cómo no hacerlo, nos instruye, les instruyó a ellos que estaban escuchándole y nos instruye a nosotros hoy para hacerlo como debemos hacerlo, cómo hacerlo bien. Y esto es lo que le hemos estado enseñando a ustedes y lo que todos debemos aprender como cristianos. Cómo debemos hacer ciertas cosas delante de Dios, qué es lo que Dios está pidiendo y cómo está pidiendo que lo hagamos. Hoy vamos a estar estudiando acerca del ayuno. Una vez más, vamos a ver el contraste entonces entre hacerlo bien o hacerlo mal. Antes era cómo no se debería dar, cómo no se debería orar y cómo no se debe ayunar. Y cómo hacerlo bien. Vamos a ir entonces a Mateo 6, el versículo 16. Vamos a ver estos dos versículos, 16 al 18. Vamos a leerlo. Cuando ayunen, ¿todos lo tienen? ¿Sí? ¿Estamos?
Cuando ayunen, no pongan cara triste, como los hipócritas que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya tienen o ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. En el calendario judío había ciertos ayunos que se hacían donde todos participaban. Y estos tenían que ver en relación con los días de festividad que ellos tenían. Por ejemplo, el día de la expiación o el día del año nuevo judío, todos se convocaban a ayunar. También podía practicarse el ayuno, por ejemplo, cuando no llegaban las lluvias del otoño. Y entonces oraban y ayunaban para que Dios les bendijera con las lluvias. Y estos ayunos tenían alcance nacional, o sea, todo el pueblo, toda la nación. Además, algunos ayunaban en ocasiones, especiales. Supuestamente lo hacían por una autodisciplina personal, una autodisciplina moral y religiosa. Y en especial también lo hacían en una señal de arrepentimiento profundo por el pecado. Y puede que como parte de esa petición importante, ellos se exponían entonces delante del Señor, porque estaban pecando, porque querían arrepentirse, entonces se sometían al ayuno. Pero hermanos, este es el problema, que lo que empezó siendo una autodisciplina espiritual se corrompió, dando pie más bien a una pomposa, una llamadera de atención, ¿verdad?, para sí mismos, para autojustificarse ellos, y se corrompió. ¿Cuánto pasa, hermanos, que el ser humano corrompemos todo lo que podemos? Algo que a veces es bueno, lo convertimos en algo espantoso. Le agregamos nuestra propia religiosidad y nuestros propios deseos y gustos a algo que es bueno y es de Dios. Cuando ayunen, comienza ese pasaje. Cuando ayunen. Hermanos, este pasaje, cuando Jesús dice cuando ayunen, está dando por un hecho de que ellos ayunaban. Está dando por hecho de que ellos estaban haciendo esa práctica, esa disciplina espiritual. Estaban ayunando. Y también no solamente les enseñó a ellos en ese momento, a los discípulos, y también le estaba diciendo a todos los que estaban ahí, incluyendo fariseos. Pero hoy día nos dice a nosotros también, cuando ayunen. Lo está dando por un hecho, que es una práctica, una disciplina que el cristiano debe tener en su vida. Entonces, esta era una práctica común. Él no estaba dando una orden, hermanos, porque ya estaba establecido que ayunaban. Lo que estaba dando era instrucción de cómo hacerlo, porque él había visto cuánto se había corrompido esta práctica. Entonces él sigue diciendo, no pongan cara triste como hacen los hipócritas que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Demudar, hermanos, significa literalmente hacer desaparecer. Hacer desaparecer o volver invisible o irreconocible. Entonces, lo que está diciendo aquí es, cuando ayunen, no pongan cara triste, que, como hacen los hipócritas, que hacen desaparecer su verdadero rostro, su cara, y ponen otra cara
para llamar la atención. Algunos ponían caras larguísimas, hermanos, y también solemne. ¿Usted alguna vez ha puesto una cara solemne? No me digan que no, pero sí, todos lo hemos puesto. Cuando estamos en un funeral, todos, para tratar de tener la empatía, ¿verdad? Cuando estamos en algo muy serio, así como muy formal, hacemos una cara, hermanos, de solemnidad, así como de que, y esa no es nuestra cara, porque salimos de ahí, hacemos otra, ¿verdad que sí? Y hacemos lo que siempre hacemos. Entonces, ¿alguien me podría cerrar esta puerta que me estoy comiendo hasta el pelo? Algunos ponían entonces caras largas, solemnes, ¿verdad? Muy formales, muy serias. Hermanos, y también sabían qué hacían. No se aseaban, no se bañaban. Ni se arreglaban nada, ni la pelo, ni la cara, o sea, se veían, pero bueno, como cuando todos nos levantamos casi, ¿verdad? Ni se arreglaban para ir al trabajo, para hacer sus tareas, así se iban. Y para rematar se echaban ceniza encima, desde la cabeza. Entonces, ustedes nada más imagínense en el cuadro, cómo se veían, recién levantados. No se peinaban, no se lavaban la cara, no se bañaban y se echaban ceniza. Y así se iban para el trabajo o a hacer sus tareas, lo que fuera. Entonces ustedes y yo nos podemos imaginar cómo se miraban. Todo el mundo podía decir, ¡ay, está ayunando! ¡Qué hombre!, ¿verdad? Todos se enteraban de que estaba ayunando, por supuesto. Lo que antes era una señal de humillación, una señal de humillarse delante de Dios, se convirtió en un instrumento de miren qué carga soy, qué espiritual. Hemos conocido gente que, ¿verdad?, que pone así como que cara de espiritual, ¿verdad? Y dice, ay, ese lee la Biblia ahora, ayuna. Vean, hasta perdió peso, vean cómo está, ¿verdad? Hermanos, querían que su ayuno pudiera ser visto y conocido de todos, por todos. Claro, ¿cómo no iba a ver la gente que estaban ayunando? Y la verdad, el hipócrita, hermanos, vean esto, el hipócrita no está obsesionado con que la gente lo vea, está obsesionado consigo mismo. Está obsesionado consigo mismo, todo gira alrededor de sí mismo, realmente. Cuando uno quiere que la gente lo vea haciendo cosas, no es exactamente por eso, es porque hay algo en nuestro corazón que no está bien. Es agradarse a sí mismo. Y hermano, lo trágico es que hoy también el cristiano y la iglesia evangélica, muchas cosas se hacen para que todos nos vean. Y tenemos un corazón hipócrita, terrible, delante de todos y delante primero del Señor. John Stott escribió en el libro del Sermón del Monte, que hemos estado ahí leyendo y leyendo. Y él dijo esto: en un grupo de evangelización de un campus universitario, lo que fuera, dice, se pedía con insistencia a los estudiantes cristianos que llevaran sus Biblias al lugar, a la escuela, al instituto, a la universidad, lo que fuera. Esto que lo hicieran como una señal de fe y de testimonio ante los demás. Lleven la Biblia. Ustedes cristianos, lleven la Biblia. Después de todo, dice él, si no les daba vergüenza llevar el libro de química, el libro de estudios sociales, una novela, cualquier libro que se estuvieran leyendo, no les iba a dar vergüenza llevar la Biblia. Entonces, hermanos, pero muy pronto, dice él, me di cuenta de que algunos cristianos llevaban Biblias excepcionalmente grandes. ¿Se acuerdan de aquellas Biblias? Excepcionalmente grandes es como de este tamaño.
Entonces ellos comenzaron a llevar las Biblias grandes, las más grandotas que podían encontrar. Como los hipócritas de tiempos de Jesús intentaban ganarse una reputación de piadosos. Vean qué cosa, algo bueno para dar testimonio de su fe, etcétera, etcétera, para que otros pudieran ver si de verdad son cristianos. Se corrompió, vio qué fácil, vio qué rápido. Rapidito lo corrompieron y empezaron a llevar Biblias grandes para que todos vieran que eran cristianos. Esta piedad, hermanos, hipócrita puede echar a perder entonces cualquier cosa que sirva más bien para expresar una actitud buena del corazón. La religión del cristiano no puede ser y no debe ser hipócrita ni falsa. Hermanos, tenemos que revisarnos siempre nosotros cómo estoy llevando adelante mi creencia y el que yo sigo a Jesucristo, el manso y el humilde. ¿Se acuerdan que Jesús más bien se escondía y decía y se iba para que las multitudes no, porque lo seguían por montones, multitudes dice la palabra, y a veces cuando él hacía un milagro decía no le digan a nadie, porque él no vino para hacerse famoso y que la gente simplemente lo alabara, él vino para rescatar, para salvar y mostrarnos como él era, con sus actitudes, con su comportamiento, con su manera de vivir, que tenemos que ser mansos y humildes. Pero ¿qué es el ayuno en la Biblia? ¿Estamos aquí, hermanos? ¿No se han dormido todavía? Yo sé que tengo una voz así como que, ¿verdad? Hay gente que dice que los duermo. Espero que ustedes no se me duerman. Recuerden que solo una vez al mes doy una prédica, ¿ok? El ayuno es la abstinencia de alimentos con propósitos espirituales. Y yo sé que ahora hay muchas gente que habla de que debemos ayunar el teléfono, que ayunar la televisión, hermanos, pero el ayuno bíblico es abstenerse de alimentos. Ahí no dice otra cosa. Es el acto de abstenerse total o parcialmente de alimentos por periodos cortos o periodos largos. La palabra desayuno, ¿qué les dice la palabra desayuno? Es la interrupción del ayuno nocturno. Por eso la primera se llama desayuno. Se interrumpe todo el ayuno nocturno, a menos que usted se levante en la madrugada a estar comiendo galletas o algo, ¿verdad? Mi esposo le ha dado en la madrugada le dan ganas de comerse una galleta y antes iba hasta la cama, yo no sé si le habías contado, y empezaba a abrir el paquetito y ustedes saben, paquetitos de galletas y claro, me despertaba y yo tengo un sueño muy ligero y lo que me despierta después duro ratos para dormir. Mi amor, comete la galletita pero en la cocina y parece yo como un ratoncito. Pero, hermanos, el desayuno interrumpe el ayuno nocturno, por eso se llama así, de ahí viene la palabra. Tiene que ver con la negación, hermanos, el ayuno, con la negación de uno mismo. Uno se niega a sí mismo y también define algo que podemos hacer por autodisciplina espiritual. Ayunar, hermanos, es humillarse. Es equivalente las dos palabras, porque uno se niega a muchas cosas. Hermanos, qué difícil hacer el ayuno en estos tiempos. Un día de estos iba y me dice mi mamá, andábamos en el mall y ya habíamos almorzado en la casa, la llevé al mall, al banco, y pasa uno por todo lado y es una hamburguesa gigante así en un papel, ¿verdad? Y un taco y tal restaurante, y me dice, qué feo es ver comida cuando uno está lleno, dijo mi mamá, y es cierto. Pero hermanos, qué feo es ver comida cuando uno está ayunando. Qué cosa más, y todo el mundo le ofrece a uno.
Vean, en casa mi mamá se especializa en el día que estoy ayunando y ofrecerme tortillas recién hechas por ella. Y porque ella sabe que es mi delirio. Hice tortillas. Y yo no quiero decirle porque, ¿verdad? No hay que poner cara triste, no hay que echarse ceniza encima, ni decirle a nadie que está ayunando, pero alguien dice, ¿querés? El día del ayuno, ¿a quién le ofrecen un montón de comida y cosas? Y la gente te invita también, ¿verdad? ¿Quiere un gallito? ¿Quiere un gallito? Y usted no quiere decir que está ayunando, porque usted tiene que portarse bien con eso. Y al final tiene que decir, yo estoy ayunando. Hermanos, los fariseos ayunaban 2 veces a la semana. Vean que Juan el Bautista y sus discípulos ayunaban. Los discípulos de Jesús no ayunaban. Y cuando a Jesús le preguntaron, mira, Cristian es discípulo de Jesús. Pero cuando Jesús le preguntaron por qué ellos no ayunaban, Él les dijo que ayunarían después cuando ya Él no estuviera. Y entonces, hermanos, el Señor Jesús también ayunó 40 días y 40 noches antes de, y en el desierto, hermanos, antes de comenzar su ministerio. Y en el Sermón del Monte nos dice cómo ayunar, porque da como un hecho entonces de que ayunaríamos y que lo haríamos nosotros. En el libro de Hechos y en las cartas hay referencias al ayuno de los apóstoles. Entonces sí vemos que ellos, después de que Jesús resucitó, ellos empezaron a ayunar. Por eso, hermano, no podemos decir que el ayuno es del Antiguo Testamento y que en el Nuevo Testamento ya no, se anuló. No es cierto. Eso sigue porque Dios le parece que eso es bueno para nosotros. Pero, dice la palabra, vamos otra vez al versículo, dice el 17. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Pero tú cuando ayunes, perfúmate, lávate. Jesús está diciendo a sus seguidores que cuando ayunen, se comporten de una manera tan normal que nadie lo sepa, excepto tu Padre. Deben quitarse las cenizas. Lo que le está diciendo Jesús es, quítese las cenizas, lávese en la cara, usen desodorante, su talco, aceite, la cremita, lo que sea. Póngase en todo lo bonito que puedan, pero con normalidad, hermanos. Hágalo con normalidad. No hay ningún acto voluntario de disciplina espiritual que deba convertirse en una ocasión de autopromocionarse. De otra forma, otra vez se corrompe del todo cualquier valor que tenga eso que se hace. Y Mateo 6, desde el 1 hasta el 18 es directo. ¿A quién intento agradar con mis prácticas religiosas? ¿A quién estoy intentando agradar con lo que yo hago? Practicar la piedad en la secreta intimidad de la presencia del Padre, eso es lo que Él está pidiendo. Si no hacemos nuestros actos de justicia, primeramente delante de Dios, puede que en realidad no lo hagamos para agradar entonces a Él, sino a los hombres. Jesús dijo, peínese bien, arréglese en esa cara. Y no se trata de poner tampoco, hermanos, una cara de alegría hipócrita. Ese día se maquilló más de la cuenta. Se hizo un peinado ostentoso. Se puso el perfume que huele de aquí a allá. Y anda tan gozoso y tan alegre que todo el mundo le pregunta, ¿por qué andas así? Y entonces dice, estoy ayunando. ¿Ven los extremos, hermanos? Lo que Jesús está diciendo es que nos comportemos normales. Hagámoslo de siempre, como todos los días.
tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y esto nos lleva al propósito. ¿Cuál es el propósito del ayuno? ¿Por qué nosotros en esta congregación desde el año pasado, creo que es verdad o antepasado, tenemos estos meses, un mes, estamos orando, ayunando, ayunamos los viernes? Hermanos, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque tiene un propósito y le estamos dando propósito. Queremos también que ustedes y nosotros, todos nosotros, tengamos estas disciplinas, porque el cristianismo ha dejado muchísimo estas cosas, del orar, de ayunar, de dar con generosidad. Por eso estamos enseñando. Entonces, el propósito del ayuno no es hacernos propaganda, sino disciplinarnos. No es obtener reputación para nosotros mismos, sino expresar humildad delante de Dios y nuestro interés por los demás personas, por los necesitados. Cuando nosotros somos gente de oración y ayuno, hermanos, tenemos una sensibilidad maravillosa hacia estar en la presencia de Dios, hablar con Él, escucharle, pero también las necesidades del prójimo también. Nos volvemos sensibles a las necesidades de otros. Tenemos entonces un contraste, la forma farisea o la forma cristiana. Y la forma farisea es ostentosa, vanidosa y recompensada por los hombres. Y la cristiana es secreta, motivada por la humildad y recompensada por Dios. ¿Cuál escogemos? El ayuno se centra en Dios, no en mí. El ayuno se centra en Dios. En Zacarías 7:5, Dios dice esto: cuando ayunaban, ¿ayunaban por mí? Dios le está diciendo al pueblo, cuando ayunaban, ¿ayunaban por mí? Si el ayuno no es para Dios, fracasamos en el ayunar. Si yo con el ayuno estoy buscando mis propios gustos, mis propias cosas, agradarme a mí mismo, ya fracasamos, porque el ayuno se centra en Dios. Dios es el centro, es para glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. El ayuno sí trae beneficios físicos, montones. No haga ayuno, hermano, simplemente para bajar de peso, porque usted está centrado en sí mismo. No haga ayuno solamente porque usted quiere limpiar el intestino, lo está haciendo para sí mismo. Pero sí trae beneficios físicos, pero también trae beneficios espirituales. Pero debemos amar más a quien nos da la bendición que los beneficios en sí mismos. ¿Entienden esto? Debemos amar más a quien nos da la bendición, no a lo que estamos haciendo. Entonces, el propósito fundamental del ayuno, para aquellos que están tomando nota, ponga esto: centrarse en Dios y glorificarlo a Él. Es humillarnos ante Él. Vean, hermanos, claro que es una humillación, es de humildad, porque nos estamos negando. Y si a algunos nos gusta mucho la comida, va a ser un día difícil, ese día de ayuno. Hay mucho que enfrentar con nosotros mismos. Isaías 58:5, el profeta describe el ayuno como el día en que se aflige el alma. Vean qué tremendo esto. El día que se aflige el alma. No tanto el día aquí no dice que se aflige el cuerpo. Dice que se aflige el alma. Y en el Salmo 35:13 dice: pues cuando enfermaban, yo me vestía de luto, me afligía y ayunaba. Vean qué propósito más lindo es este, hermanos. Que cuando enfermaban, en el Salmo 35:13, que cuando enfermaban, dice el salmista, yo me vestía de luto, me afligía y ayunaba. No es que se puso algo externo, es que su alma se afligía y ayunaba por los que estaban enfermos.
¿Es un propósito del ayuno ese, hermanos? ¿Sí? Cuando vemos que nuestros hermanos o en nuestra familia o alguien está enfermo, ayunar y afligirnos nosotros delante del Señor para orar y clamar por esa persona, está centrado en Dios y en un beneficio para el prójimo, una petición, porque estoy interesada en el bien de mi prójimo. Ese es un gran propósito. No se debe usar el ayuno para torcer el brazo de Dios y creer que lo podemos obligar a hacer lo que nosotros queremos. Hermanos, y mucho de eso pasa en la iglesia, en general. No estoy diciendo aquí porque no conozco, ¿verdad?, quién de ustedes ha hecho algo así, pero en general una vez se escucha que una persona está ayunando y orando para que Dios haga lo que le está pidiendo. Y entonces tiene tan firme eso en su corazón y dice, estoy ayunando y orando porque yo sé que Dios me va a dar eso. No está centrado en Dios, no está centrado en su gloria, ni en su voluntad, está centrado en lo que quiere. Y si Dios no le responde esa oración como quería, entonces dice, el ayuno no vale nada, ya no lo vuelvo a hacer. Dios no hizo lo que yo quise. Y eso no está bien, hermanos. Si no nos centramos en Dios, se nos vuelve más importante los beneficios y la bendición, como si pusiéramos al mundo y a Dios a nuestros pies. Ellos están a nuestros pies y Él hace lo que yo quiero, porque estoy ayunando y estoy orando. A través de Isaías, Dios condenó el ayuno hipócrita de los habitantes de Jerusalén. Su queja fue que ellos buscaban su propio gusto y oprimían a los trabajadores el día que ayunaban. Vean, hermanos, que este pasaje es tremendo. Se me olvidó apuntar dónde lo que fue que lo vi. Si alguien lo encuentra por ahí, está en Isaías. Jesús está, aquí a través de Isaías, Dios está diciendo que ellos ayunan y se unen todos a ayunar, pero que están oprimiendo y maltratando a los trabajadores. Están haciendo injusticia. Y no dice él que el ayuno que él pidió es justicia, es romper cadenas. Sí, hermano Minor. 58:6. Sí. Si alguien está apuntando, es Isaías 58:6 está. Y el Señor está exhortando a su pueblo diciendo, están haciendo injusticia y están ayunando. ¿Cómo esto, hermanos? Lo que Él está diciendo es que la justicia y la injusticia no pueden ir juntas. ¿Para qué ayunan? Si van a estar haciendo algo contra el prójimo. No se relacionaba entonces muy bien el ayunar y hacerle mal al prójimo. Hermanos, si el día que usted está ayunando le pegó 4 gritos a los chiquillos, maltrató a su cónyuge, maltrató a su mamá, maltrató a la gente en la calle, en su trabajo, le dijo una grosería a alguien, entonces mejor vaya, cómase una hamburguesa gigante y dobles papas y todo, y mejor ni ayune, porque no va relacionado eso. Ahora, hay otros propósitos, hermanos. En el Antiguo Testamento a veces fue un tiempo de arrepentimiento por el pecado, sí, se unían en ayuno y oración. Cuando el pueblo estaba muy afligido por el pecado, lleno de culpa, lloraba y ayunaba. Eso lo vemos en el Antiguo Testamento. Nehemías convocó a los israelitas y estos se reunieron para ayunar y confesaron los pecados. El pueblo de Nínive, arrepentido por el efecto de la predicación de Jonás, proclamó ayuno. Vamos a ayunar todos, porque Jonás ha dicho esto y esto de nosotros, el Señor viene con juicio, vamos a ayunar. Daniel buscó a Dios y oró y confesó los pecados de su pueblo. Esto lo vemos en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento tenemos otros ejemplos de propósitos del ayuno. El apóstol Pablo, después de que se convirtió al Señor, después de su conversión, ayunó durante 3 días, no comió ni bebió nada. La iglesia de Antioquía
antes de enviar a Pablo y a Bernabé en el primer viaje misionero, también ellos mismos ayunaron, pero también ellos mismos, antes de designar ancianos en las iglesias que fundaban, ellos ayunaban y oraban. Todavía hoy en día, hermanos, cuando el pueblo de Dios es convencido de pecado y movido a arrepentimiento, cuando nos encontramos en derrota, nos encontramos en aflicción, en problemas, es un buen tiempo para humillarnos ante Dios y ayunar. Lloremos, lamentémonos y ayunemos, hermanos, delante de Dios. La iglesia hoy en día tiene que hacer esto. También debemos humillarnos delante de Dios en dependencia de Él. También podemos ayunar para decirle: Señor, yo dependo de ti. Ese es un buen propósito, hermanos. Para decirle ese día también usted está centrado en Dios y diciéndole: Señor, voy a ayunar porque dependo de ti. Mi dependencia absoluta está en ti. Y también, Señor, porque yo sé que tu misericordia viene cada día para mi vida. Es nueva y podemos ayunar por eso. Como pasa con todas las disciplinas espirituales y en la práctica del ayuno, hermanos, mucha gente pregunta: ¿y cómo lo hago? Bueno, hermanos, se hace progresivamente. Si usted no está acostumbrado a ayunar, empiece como una disciplina espiritual, pero progresivo. No empiece teniendo mañana, tarde y noche ayunando y usted nunca lo había hecho. Vea, le va a pasar algo. Le va a pasar algo. Pero si usted dice: hoy, bueno, ya no como si alguien come a las 11 de la noche, ¿verdad? Desde las 10 o las 11 de la noche, entonces empieza a contar las horas, ¿verdad? Hasta el desayuno. Y si usted dice: bueno, me voy a brincar el desayuno. Puede ser que usted diga: me duele la cabeza si no me tomo la taza de café. Tómese la taza de café con toda confianza, con toda libertad. Pero no, si decidió que es el desayuno, no se coma una tortilla. Quédese hasta ahí, hermanos. Y tal vez pueda llegar al almuerzo. Eso sí, tome mucha agua. Yo conozco gente que llega hasta las 4 o 5 de la tarde desde el día anterior y súper bien. ¿Por qué? Porque fue progresivo, fue un entrenamiento. Se entrena el cuerpo, porque este cuerpo, hermanos, exige muchas cosas. Entonces es progresivo. Puede ser parcial o completo, todo el día sin alimentos. Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Pablo ayunó 3 días enteros, completo. Y así muchos. Hermanos, vean, se debe estar alerta cuando se termina un ayuno, tanto en el espíritu como en el cuerpo. Cuando usted termina un ayuno, por ejemplo, digamos que usted decidió: no voy a desayunar ni voy a almorzar, pero termino el ayuno a las 2, a las 3, a las 4 de la tarde. Hermano, no haga esto. No se apriete de comida con el desayuno y el almuerzo juntos a esa hora. Le va a caer, vea, primero físicamente le va a caer como una bomba. Y segundo, de nada sirvió. Porque usted está agarrando el pinto de la mañana, las tortillas, la natilla, el plátano maduro, después el bistec del mediodía con el arroz, los frijoles, la ensalada y todo. De un solo tiro se lo come todo porque dice: tengo que reponer. No, hermanos, eso le va a caer súper mal, se va a enfermar y de nada sirve. Si decidió hasta la media tarde, tómese una tacita de café o de té y cómase algo chiquitito, hermanos, y empiece gradualmente a reponer lo que ya usted hizo, poquito a poco, poquito a poco. Tampoco, hermanos, y si es cierto, pasa esto, a veces uno está ayunando y los días que vienen empiezan a haber ciertas situaciones que pasan.
rarísimas, hermanos. De pronto te ves, entre comillas, provocado, que nadie provoca, uno resuelve que eso le provoca, pero provocaciones de ciertas cosas a que usted, todo el carácter cristiano que tuvo el día del ayuno, ¿verdad?, se le convierta en otra cosa y de pronto salió de las casillas, haciendo feo, no sé, algo pasa. Pero, hermanos, tampoco se debe pensar que todo ayuno es una fuerte lucha espiritual y que el diablo me está atacando. Tampoco, hermanos, no lo llevemos a los extremos, porque también, ¿sabe qué dice la palabra? Que hay justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces no todo es una lucha espiritual que usted está agarrado y todo le salió mal, no. También hay gozo, ¿verdad? También hay justicia y paz en el Espíritu Santo. Eso dice Romanos 14, 17. El ayuno puede traer entonces grandes cosas en la vida espiritual que no se podrían obtener de otra manera. Es impresionante las cosas que puede traer. Incluso el Señor puede abrirnos una ventana para que veamos un montón de cosas de nuestro carácter que no habíamos visto y que hay que resolver, que hay que ponerse ahí para ser transformados, porque es una cuestión entre Dios y usted, ¿cierto? Está centrado en Dios. Es un medio, el ayuno es un medio de la gracia de Dios y una bendición que no debe descuidarse, hermanos. El cristiano es generoso, el cristiano ora, el cristiano ayuna. Es parte de sus disciplinas espirituales. Entonces, hermanos, Jesús dio por sentado que el ayuno tendría un lugar en nuestra vida cristiana, ya sea que se haga por oración, por autodisciplina, por amor solidario, por amor a los otros. Hay buenas razones para ayunar, buenas razones bíblicas para hacerlo. Todo acto de justicia entonces como este debe hacerse sin jactarse, sin buscar la aprobación humana. Él dice que los que practican de esa manera ya obtienen su recompensa. ¿Y cuál es esa recompensa? Cuando el cristiano practica esto para que los demás lo vean, ¿cuál sería la recompensa? Bueno, la aceptación y la aprobación de la gente, y eso es todo lo que obtiene, hermanos. Sabemos todos que la gente es cambiante, ¿verdad? Hoy nos aprueba, mañana no. Hoy nos acepta, mañana no. Y quizás hoy nos ama y mañana no nos ama. Y esa es toda la aprobación que va a obtener. Las acciones y la actitud del corazón lo ven Dios. Y de nada vale hacer esta práctica si no estamos haciendo lo correcto y como Dios lo manda, como Jesús dice aquí que hay que hacerlo. Entonces, sea lo que sea, hermanos, que pase en nuestras vidas, momentos duros, decisiones a tomar, crecer en carácter santo, transformar nuestras vidas, necesitamos orar y es bueno acompañarlo con ayuno. Sea lo que pase en nuestras vidas. Si estamos contentos, si estamos felices, si todo nos va bien, ayunemos y oremos, hermanos. Dependamos de Él todo el tiempo porque no sabemos qué va a pasar mañana. Las limosnas, o sea, lo que se da, la generosidad, la oración, el ayuno, nos habla siempre, y aquí termina en estos pasajes, de la actitud del corazón. Jesús no desprecia que se haga, sino que se haga de la mejor manera. Lo que está condenando Jesús son los abusos de esas prácticas y habla de los peligros que es hacerlo mal. Él es el único, el Padre es el único que va a recompensar a su manera y lo hará en privado. ¿Cómo lo hará? No sabemos, pero lo hará a su manera y en privado. ¿Cuál recompensa queremos? ¿La que se va al otro día o la que es eterna? La de Dios. Hermanos, hemos querido desde ya hace tiempo que
todos nosotros tengamos tan presente y lo importante que es el orar, el ayunar, el ser generosos. Estas prácticas que Jesús quería tanto que hiciéramos y quiere que sigamos haciéndolas, hermanos. Esto no se puede terminar. Y hemos tenido respuestas de oración maravillosas. Hemos visto respuestas. Yo tengo un cuaderno apuntado de todas las oraciones y respuestas que hemos recibido desde hace tiempo. Y yo quiero hoy que oigan un testimonio, hermanos. El viernes los que estuvieron conectados a la oración pudieron escuchar, pero los demás no saben de este testimonio. Y yo quiero que ustedes escuchen un testimonio de lo que es orar y esperar en Dios. Porque esto es así, el cristiano debemos siempre hacerlo así. Yo quiero invitar a Cristina. Cristina hace unos meses me contó su testimonio y anoche se los contó a algunos de ustedes que estaban conectados. Y de verdad me impactó muchísimo y todavía lo escuché anoche y yo le dije a ella como nueva, porque estoy así ministradísima de escuchar, y yo espero que ustedes sean ministrados y pongan mucha atención a los detalles de este testimonio. Gracias, Rosy. Hola a todos, ¿cómo están? Sí, yo sé que Rosy lo siente como yo porque ella estaba a la par. Hace 10 años yo me enfermé, muchos lo saben, tal vez otros no, una enfermedad muy rara que me afecta mucho el corazón, el órgano, ¿verdad? El que hace pum, pum, pum. y vieran que esa enfermedad lo que hace es limitarme mucho las cosas que hago, pero también el corazón se va haciendo grande y se va poniendo débil, ¿verdad? Como consecuencia. Y entonces resulta que, bueno, son 10 años. ¿Quiénes han pasado pruebas largas? A ver, aquí. Pruebas largas, tal vez no de enfermedad, tal vez de esperar que alguien cambie o algo en su familia, qué sé yo. Sí, bueno, esas pruebas largas nos enseñan mucho, pero son muy duras y en medio de ellas tenemos un montón de sentimientos. Al principio mucha incertidumbre, ¿verdad? ¿Qué será? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué a mí? ¿Que Dios no me quiere? ¿Que me está castigando? ¿Qué sé yo? ¿Verdad? Son tantas cosas que uno en su humanidad pues piensa. Vieran que a mí quería compartirles esto porque en esos momentos difíciles me llegó de alguna manera, no me acuerdo, un versículo que decía: Jesús no vino para castigar, sino para salvar. Y así venía con esa palabra, castigar. Y a mí me llegó totalmente, porque a veces yo pensaba, es que me está castigando, ¿verdad? Y no, realmente no, es todo lo contrario. Dios quiere trabajar en nuestras vidas para nuestra salvación, y lo hace porque nos ama, ¿verdad? Y a veces a uno le carga más eso, decir, Dios está contra mí, le carga más eso que la propia enfermedad o la prueba. Y cuando yo vi esa palabra, descansé. Y uno toma las cosas diferente y hay que sufrir con propósito, sabiendo que Dios está obrando en uno y está haciendo cosas muy lindas, no solo en uno, sino en todos los que están alrededor, ¿verdad? Bueno, lo que les quiero contar, ahora sí, es que fueron tiempos de espera, de oración, de dudas, pero también que Dios se muestra en ese tiempo. Pero hace poco, hace unos meses, tal vez un par de meses, me hicieron un examen rutinario y resulta que el corazón está al tamaño normal, lo cual yo no me lo esperaba, realmente. O sea, yo ya me he resignado a que así iba a vivir, ¿verdad? Porque el corazón siempre, permanentemente está afectado. Y fue como un detallazo del Señor, como un regalo tan lindo, ¿verdad? Porque eso me causaba mucho, como estar asustada, ¿verdad? Que me va a pasar algo porque está afectado. Pero vino a mí esa necesidad de compartirles, porque Dios me dijo ahí, por decirlo así, ¿verdad? Él me dijo, estoy obrando aunque no lo veas. Él estuvo restaurando un montón de tiempo y yo no me estaba dando cuenta.
Y eso es lo que quiero compartirles. No dejemos de orar, porque Dios sí escucha. Él está a la par de uno. Y está haciendo algo, o sea, realmente sí está haciendo algo, aunque no lo veamos. Y ayer les decía, cuando estén en una situación así, acuérdense de este corazoncito que Dios restauró, que Él tiene ese poder de restaurar cualquier cosa. Y quiero animarlos a que sigamos adelante, dando pasitos pequeños, despacio, como sea, pero sigamos. Y la oración, por ahí escuché, es el abono, el sufrimiento o las situaciones difíciles son el abono de una vida de oración. Muchas veces la necesitamos para acercarnos a Dios. Entonces, pongamos atención y reaccionemos. Acerquémonos a Dios. El Señor merece toda la gloria, ¿verdad? Y la honra por lo que Él hace, aunque nosotros no nos demos cuenta de lo que está haciendo. Ayer en el salmo que leíamos, antier, el viernes en la noche, los que estaban conectados, Él dice que Él tiene los ojos abiertos y los oídos. Él presta atención al clamor de sus hijos, de su pueblo. Y Él lo hace siempre. Hermanos, aunque usted no escuche nada, aunque usted no vea nada, así como decía Cristina, Él está haciendo, Él está atento. Y yo le doy las gracias a Cristina y yo quiero de verdad decirles, chicos, porque eso empezó el año que se casaron. ¿Tenían cuánto de casados? 6 meses de casados cuando Cristina se enfermó. O sea, tienen 10 años de casados. Y ella había vivido con esta enfermedad todos estos años. Y ellos han sido una pareja de fe, porque Cristian ha cuidado de Cristina en todo este tiempo. Y han estado juntos en esto. Y orando y clamando y esperando en el Señor. Amén. Entonces, aprendamos y recibamos el testimonio de otros, porque cada vez que yo la oigo hablar de lo que el Señor está haciendo y ha venido haciendo, eso acrecienta mi fe. ¿Verdad que sí? Cuando uno escucha esto, acrecienta nuestra fe. Dios está vivo, hermanos, escuchando nuestros clamores. Amén. Muy bien, oremos, pongámonos de pie. Vamos a orar juntos y ahí donde lo que usted quiera decirle al Señor en cuanto a estas 3 cosas que hemos venido, estas 3 prácticas que hemos venido estudiando estos domingos: la generosidad, la oración y el ayuno. 3 prácticas que todos debemos tener. Imagínense lo que pasaría en una